Hablamos tanto de anticoncepción, de embarazo, pero no de menopausia. No es una enfermedad, es parte del ciclo de la vida. Bueno, y todas las personas de sexo femenino van a llegar a ese momento. Y sin embargo, se habla poco y nada, sobre todo en este país, lo que pasa en este periodo. Y atención, el 80% de las mujeres tienen síntomas que pueden deteriorar sustancialmente la calidad de vida o alterarla, hacer un punto de inflexión. De ese 80%, el 40% está en una situación un poco más compleja y solo el 20% pasa piola este ciclo que además se llama climaterio, porque desde ahí ya estamos mal, en no saber nombrar este proceso vital de lo que nos toca a más del 50% de la población del globo, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de un libro que que es necesario. Una de las autoras se comunicó conmigo hace unos días y yo ya venía procesando internamente lo que entendía yo que era la menopausia, pero no, es el climaterio, porque la menopausia, así como la menarquia, es un evento. La menarquia, cuando te llega la menstruación, la regla dicen algunos, y por supuesto la menopausia es cuando es la última menstruación. Así que para que empecemos a aclarar. Y este libro muy necesario llamado Menos es Más, que aborda todo justamente este proceso a través de 3 mujeres autoras, comunicadoras, es la segunda parte de la oferta, yo diría también de generosidad, de compartir la investigación que ya venían trabajando en el podcast del 2023 que lleva el mismo nombre, así que es súper fácil. Menos es más. Y acá no solo buscan visibilizar, compartir experiencia, sino también dar datos duros para que todas unidas jamás seremos vencidas y podamos poner el tema en el debate público. Nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública Nicoleta Pranzini, comunicadora audiovisual, directora ejecutiva y fundadora además de Grupo Recrea Chile. Mucha experiencia también en los medios de comunicación, particularmente en televisión, y es coautora junto a Viviana González y Paula Olmedo de este libro editado por Planeta con el sello Diana. Así que ahí con el debate puesto sobre la mesa en esta preciosa edición que estamos viendo ahí en pantalla. Nicoleta, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno que estés bien. Y gracias, de verdad, gracias por el libro. ¿Te has dado cuenta que las sincronías no solamente son muy elocuentes, sino ayudan a generar esta masa crítica para poder generar cambio? Nosotros, algo que pareciera cosmético, veníamos hablando fuera de micrófono, de lo que implica, por ejemplo, dejarse las canas, que no solo lucha contra el edadismo, que es esta discriminación por edad, en este caso, para las personas cuando ya envejecemos, por supuesto, y las mujeres en particular, con todos los cánones de belleza, pero este gesto de dejarse las canas, sea ayer, sea a los 40 años, cerca de los 50 o a los 30 y tanto, como fue en mi caso, es un acto de rebeldía para decir, envejecer está muy bien y el climaterio, bienvenido sea, así que hablemos de aquello. Es interesante lo que dices porque envejecer está muy bien y nos va a pasar. Es nomás. O sea, no lo podemos evitar. Exacto. O sea, podemos evitar algunos signos con alguna cremita. Las mujeres se pueden teñir el pelo y está súper bien, pero finalmente vamos a envejecer. Sí, es verdad, también. Lo he visto. Pero finalmente vamos a envejecer y este proceso no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo. Es algo que nos va a pasar y algunas lo pasan pésimo, otras no tan mal y otras ni se enteran, como decías tú al principio. Pero es algo de lo cual tenemos que hablar, tenemos que seguir hablando y por eso agradezco que podamos seguir difundiendo el libro, el podcast, que son 2 cosas que se complementan claramente y que invitamos a todos y a todas a escuchar el podcast y a leer el libro. Es muy didáctico el libro y muy generoso también, y así comienzan las autoras, no solo Nicoleta que nos acompaña, también Viviana y Paula, en compartir sus experiencias en relación no solo al desconocimiento, sino a que voy a hablar de menopausia como evento mismo, y la gente también así lo entiende, de cómo ha sido un tabú. Y luego ustedes también cuentan las experiencias respecto a sus madres o incluso abuelas, donde no solo las
el tema del cuerpo físico, la sexualidad y por supuesto todos los cuidados, lo que implica mente y cuerpo, ha sido negado, invisibilizado, a pesar de las olas femeninas que por lo menos en el siglo XX, el siglo pasado, de la década de los 60, se han hecho más fuertes. Aún así, hemos hablado del aborto, que está muy bien que sea, de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales, pero la menopausia, por lo menos en Chile, que siempre vamos más lento y llegamos tarde, no ha sido tema. Y a propósito de lo que pasa en algunos países como Gran Bretaña. Ya vamos a hablar de eso, pero veamos el tema de por qué se calla o cuánto también ha impactado en nosotros ese silencio. A ver, hay una cosa importante que tiene que ver, que es lo que hablamos al principio, el tema de envejecer. A las mujeres no se nos permite envejecer, porque tenemos que estar lindas, flacas, estiradas. Entonces ahí hay un claro signo del patriarcado, con todos sus nombres, con todas sus letras, perdona. Sí. Por otro lado, no se habla de esto porque es como que dejas de ser útil, como si las mujeres solo sirviéramos para tener hijos o hijas. Y si no tienes hijos o hijas por decisión o porque no puedes, ¿no eres útil? Entonces ahí también hay una mirada bien particular, que somos útiles en la medida que podemos traer vida. Y eso también les pasa a las mujeres que no pueden tener hijos. También de una experiencia cercana, que cuando no pueden tener hijos no se sienten mujeres. Y eso no es real. No. Pero es lo que se siente. Entonces, volviendo acá a este periodo, que es un largo periodo. Pueden durar 10 años incluso, ¿no? 8, o sea, años. Si tú piensas que partimos de los 40, 45 años, y esto puede durar hasta los 70 años, porque está la perimenopausia, sí, la menopausia, que es el hito, y la posmenopausia. Son casi 30 años. Wow. Si pensamos que vamos a vivir hasta los 80 y más. En Chile como los 80, tenemos una... 82 creo. 82 más o menos, sí. Es un periodo muy largo, es casi tan largo como la adolescencia, perdón, como la vida desde que naces hasta la adolescencia. Es un periodo muy largo en el cual no se le está poniendo atención como requiere. Nosotros lo que estamos motivando es que se le ponga atención y que las mujeres... esta palabra siempre nos hace mucho ruido, pero se empoderen, claro. No hemos encontrado un sinónimo todavía. Sí. Se empoderen y vayan y pidan lo que necesitan, porque hay mucha ignorancia también de parte de los y las profesionales. De hecho, ustedes hablan, y a propósito de la bajada del libro, ¿no? Menos es más, por una menopausia informada y acompañada, hablan de unos casos donde se muestra que desde también la ginecología y la obstetricia en general, hay muy poca formación, así como un ramito, una cosa así rápida de lo que habla la menopausia por estos mismos sesgos que tú señalas. A ver, hablemos un poco también de lo que ustedes también señalan de los síntomas, porque quizás algunas de nuestras auditoras y auditores, por supuesto, también se están preguntando, bueno, pero esto del climaterio, y ustedes también dicen, ¿se resume solamente a una variación hormonal que físicamente son estos llamados sofocos o bochornos? Parece que es uno de los principales de lo que se comunica, pero estamos hablando entonces de una treintena al menos que ustedes plantean, y lo que dicen también la ciencia, ¿no? De síntomas muy variados, donde el 80% de las mujeres los tienen, ¿no? Claro. Y de ese 80%, además, un 40% tiene un punto de inflexión en su vida donde se ve alterado. Y ese otro 20% afortunado pasa viola, sin síntomas, ¿no? Pero hay un cambio hormonal igual. Exacto, absolutamente. Y eso hay que poner atención. Eso. Entonces, antes de hablar de los síntomas, contemos un poco lo que pasa en el cuerpo. Algo que, mira, yo a mis 40 años, ahora tengo 46, pero a mis 40 años supe que una mujer, porque ¿cómo esto no te lo enseñan? Que una mujer nace con una cierta cantidad y que viene hereditariamente también de la abuela materna, el linaje materno, ¿sí? Cierta cantidad de óvulos, ¿no? En tus ovarios. Ovocito. Exacto, que uno los va, exacto, antes de ser, digamos, fecundado. Bueno, lo empieza a botar de a poquito, compartir si tú quieres, y luego eso va obviamente disminuyendo y por eso también dejamos de ser fértiles a cierta edad o con menos posibilidad de ser fértiles. Y hay un cambio
hormonal, químico, si tú quieres, que no solamente se ve en el cuerpo con esta capacidad reproductiva, sino también cerebral, mental, con sobre todo los estrógenos, pero no de forma exclusiva, porque somos seres hormonales. Hablemos hombres y mujeres. Hombres y mujeres, por cierto. Hablemos justamente de esa química que se produce, que es parte del ciclo natural de la vida, para que también nuestros auditores nos entiendan de las investigaciones que ustedes han hecho. A ver. Y me callo. No. No. A ver, no soy una profesional de la salud, sin embargo entiendo que los estrógenos afectan, cuando bajan, afectan a muchísimos tejidos del organismo. Perdón, más de 400 tejidos, nos dijo uno de nuestros entrevistados en el podcast. 400 tejidos de tu organismo es muchísimo. Uno de esos tejidos, por supuesto, está dentro del cerebro. Por lo tanto, se produce lo que a muchas les debe pasar y nos pasó, esto que se llama la niebla mental. Que cuando uno tiene quizás algún antecedente de alguna persona con demencia o con Alzheimer, te puede apanicar. Por lo tanto, es importante saber que la niebla mental es parte del proceso, pero que se puede tratar con estrógenos. Cada persona, cada mujer, cada persona menstruante, ojo ahí, debe poner atención a eso, porque es uno de los síntomas. Puedes detenerte también para que sepan que es como estos olvidos o situaciones que uno no sabe. Olvidos que te queda, que de repente a mí también todavía me pasa, y me va a seguir pasando absolutamente, que no encuentras la palabra justa. Yo noto un antes y un después desde que empecé la terapia hormonal. Antes me quedaba pegada en la palabra, además de ser muy exigente conmigo misma, de encontrar la palabra justa. Entonces era un doble ciego, porque era como, trataba de encontrar la palabra justa y además me quedaba así como en blanco. Entonces, y además el terror. Desesperada. Entonces, desde que tengo la terapia hormonal, me pasa mucho menos. Me siento mejor. Anímicamente, porque tú hablabas de cómo afecta físicamente, y eso es, podríamos decir, más evidente, pero en lo emocional, en el estado de ánimo, también afecta. Y muchas veces, muchas mujeres, nosotros no tenemos un estudio, pero estamos seguras que muchas mujeres fueron por alguna depresión sin entender lo que estaba pasando, donde un profesional de la salud mental. Y si bien hicieron terapia, súper bien hacer terapia, pero quizás no lograron llegar y seguían en lo mismo porque era un problema de baja de estrógeno. Y así con los dolores articulares, así con los problemas genitourinarios, así con la sequedad en los ojos, con los problemas en el hombro, que hay una cosa que se llama hombro congelado, los dolores en general. Sí. Es probable, y eso es lo que, como digo, no tenemos estudios, pero es probable que muchas mujeres diagnosticadas con fibromialgia sea esto, falta de estrógenos. Entonces, es importante que los y las profesionales de la salud, de ginecología, sepan derivar, si no saben, cuando uno llega y le dice, ¿sabes qué? Tengo una hemorragia. Porque finalmente de repente uno le cambia el ciclo menstrual y de repente tiene una hemorragia y uno dice, ¿qué está pasando? O los sudores nocturnos. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía sudores nocturnos y no entendía, y de esto hace más de 10 años, y era como, debo haber soñado algo, y me levantaba y iba a trabajar. O estaba muy abrigada. O estaba muy abrigada, o hacía mucho calor. Y ahí lo que tú decías, tú no sabías que las mujeres teníamos una cantidad de ovocitos. Eso debería enseñarse en el colegio. Y esto también. Por supuesto. En el colegio te enseñan cómo no tener bebés, cómo tener bebés, cómo no tener bebés. Ahora la anticoncepción, ahora te la enseñan. O las infecciones de transmisión sexual. De transmisión sexual. Exacto, pero de climaterio no hablan. Entonces, si no empezamos a enseñar a las nuevas generaciones, y ahí es como un llamado a otro ministerio, a nuevas generaciones, de qué se trata, qué es lo que les va a pasar, o que por lo menos lo escuchen en el colegio, niñas y niños, de que esto les va a pasar, porque esto les afecta
a todos y a todas. A nosotros nos afecta físicamente y emocionalmente, pero en las relaciones humanas también nos afecta. Por supuesto. De hecho, hay un capítulo dentro del libro Menos es más, por una menopausia informada y acompañada, y hago el hincapié que ellas conscientemente usan el concepto menopausia porque finalmente, más allá de ser el evento y todo el ciclo es el climaterio y bueno, y como también lo ha dicho, la premenopausia, menopausia o posmenopausia como ciclo, finalmente es lo que también más se conoce. Pero ya vamos a ahondar en ese capítulo que es bien importante de la sexualidad, de las relaciones, ¿no? Uh-huh. Como hay cambios ahí y mucha incomprensión y falta de autocompasión también de lo que está sucediendo. Acá evidentemente es un tema cultural. Ustedes citan algo que es muy de la farándula, pero es simpático para ilustrar, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, la que le quitó a Clara Chía. Eso, a Shakira Piqué, no sé qué cosa, pero el insulto de vieja menopáusica, que nosotros hemos escuchado toda la vida, eso de, es que andas en esos días, cuando estás en la menstruación, la regla propiamente tal en el ciclo. Entonces, esto de ser hormonal, como que las mujeres fuéramos exclusivamente hormonales y los otros seres vivientes no solo los hombres, fuera una situación que nos, como siempre, vincula con la locura, con la debilidad, con la inestabilidad, un cacho. Y la menopausia, a pesar de que no se habla, sí está ese sesgo, ahí calladito, pero está, de, tú lo decías, inútil, porque evidentemente no estás produciendo vida o un soldado para el contrato social, sí, pues digámoslo, ¿no? Sí. Digamos, fuerza de trabajo. Y además mucho achaque cuando hemos visto que acá hay una crisis enorme de que las mujeres en particular, sobre 55 años, muy jóvenes, sobre todo con la expectativa de vida de Nicoleta, no están consiguiendo trabajo. Y esto está muy relacionado también con todo lo que nos sucede. Acá hay un tema cultural que evidentemente es más lento de generar y por eso el trabajo que vienen haciendo ustedes es muy importante. A propósito, voy a volver a lo que te decía en un inicio, y ustedes comentan lo que hizo una autoridad política en España. Ana Torrija. Exacto, públicamente hablando de lo que le pasaba en su cuerpo y en su sexualidad y todo lo que afectaba. Y hablan de casos también de México y Gran Bretaña. Contemos esas experiencias para que aprendamos y todos alcemos las voces, no solo las mujeres. Bueno, nosotros cuando estábamos haciendo el podcast, los primeros capítulos, nos apareció en las redes sociales, en Instagram específicamente, la locución de Ana Torrija, que es una diputada de Más Madrid, haciendo un llamado a la... Está bien. Haciendo un llamado a al Congreso, y ella lee algunos testimonios que ella recuperó de indagar con otras mujeres de lo que estaba pasando en torno a la menopausia o cómo se estaba abordando la menopausia en el sistema público en España. Y entonces todo lo que ella dice, que lo dice como si fuera de ella, sí, que efectivamente también lo pasó, por supuesto, todo lo que ella relata ahí son testimonios que ella fue juntando para demostrar que eran cosas que pasaban y que no se estaban atendiendo. Nosotros quedamos impactadas de esto porque era en el Congreso. Nosotros imaginamos algunas diputadas o senadoras haciendo algo aquí similar, y la verdad es que por mucha imaginación no lo logramos imaginar realmente, porque implica salir de la caja de yo solo me dedico a estas cosas, y finalmente como el Congreso puede ser un lugar donde mayoritariamente hay hombres, también evitan que les digan viejas menopáusicas, sí, aunque tengan 25 años. Sí. Entonces, claro, no es un tema que hoy en día vayamos a escuchar, esperamos que sí, pero vayamos a escuchar muy prontamente en que alguna de las mujeres de la Cámara haga algo similar o ponga el tema sobre la mesa. Entonces, por eso nos llamó mucho la atención. La entrevistamos a ella en el podcast, una persona muy generosa y además con una visión muy amplia de lo que esto significaba y cómo esto impacta
como te decía al principio, en las relaciones personales, pero también laborales. Entonces, si nosotros encontramos lugares como aquí mismo o cualquier empresa que se preocupe y que esté atento a lo que nos pasa, siempre digo lo mismo, pero lo voy a repetir. Cuando estamos embarazadas, todo el mundo se acerca a ti. Uy, la guaguita, ¿cómo te sientes? Te dan chocolatitos, te atienden. En esta etapa, si tú no dices, porque además hay mucho tabú y cierta vergüenza que... Autocensura. Sí. Nadie se entera. Y si tú los estás pasando mal porque te cambia el ánimo, porque te pones más irritable, porque podrías tener bochorno y pasarlo mal con el calor, con hoy día que el aire acondicionado puede estar muy caliente, si tú no tienes esa atención hacia las mujeres que trabajan contigo, estamos mal. Entonces, también poner atención en lo que pasa en las organizaciones. Y por supuesto eso va a mejorar las relaciones y el trabajo y la productividad. Es un dominó, no es como, sí, tenemos que hacer esto, que todas las mujeres tengan derecho a tal cosa. No, es una cosa social. Hay que mirarlo como algo más amplio. No es solo que nos pasa a las mujeres. Como decías tú, somos el 50% de la población. Exacto. No somos pocos. No, por supuesto. Vamos a seguir conversando con una de las autoras, no solo del podcast, sino del libro que fue hace poco publicado a través del sello Diana de Planeta, Menos es Más, Menos, así tal cual, no es que me faltó una S. Y pueden encontrar, por supuesto, el podcast también ahí en su plataforma preferida. Estamos con Nicoleta Pranzini, quien junto a Viviana González y Paula Olmedo, entonces nos dan este libro, nos ofrecen este libro por una menopausia informada y acompañada. Vamos a una pausa musical y ya regresamos a esta frecuencia pública. Les voy a contar algunos de los títulos de los capítulos del libro Menos es Más, Menos es Más, por una menopausia informada y acompañada. Estas somos y así recibimos el climaterio, que es la introducción que generosa y valientemente, con mucho vario puesto aquí, nos entregan las tres autoras, Viviana González, Paula Olmedo y Nicoleta Pranzini, que nos acompaña esta tarde acá en Radio USACH. Luego son muchos síntomas y ahí hablan del detalle y la importancia también, ¿no?, de encontrar un ginecólogo o ginecóloga que te pueda guiar, porque no todos se dan cuenta de estos síntomas y mezclan cualquier cosa. Hay unos síntomas que son más comunes que otros son un poco más extraños, depende si eres parte de este 80% o del 20% restante, y dentro del 80%, el 40%, que es la que más, yo no voy a decir sufre, padece, porque esto no es una enfermedad. Exacto. Bueno, luego, tu menopausia no es la mía, somos todas distintas, lo tenemos claro. La menopausia, un día en la vida, porque la menopausia como un acto, al igual que la menarquia, en este caso, cuando finaliza la menstruación. La información que no llegó, y ahí está todo el tema que está relacionado con no solo la ignorancia, los temas culturales, lo tabú, lo que no nos enseñaron, cómo nos perjudicó. Así que este libro en realidad es para la generación Z o millennial. Muchas gracias, Nicoleta, se me está cayendo todo. Porque nosotros no es que lleguemos tarde, pero sin duda ayuda también a las que estamos atravesando por el climaterio. Mira qué interesante que yo lo pueda reconocer públicamente en la radio. Me encanta porque la verdad es que no había hecho consciente que es lo que me pasaba, ¿sí?, al decirlo. Bueno, luego está lo que debemos saber acerca de la terapia hormonal y está la diferencia con la terapia de reemplazo, ya la vamos a contar. No estás demente en relación a lo que ella también mencionaba, Nicoleta, en la primera parte de esta neblina mental o cerebral, si tú quieres, que se produce, que es parte del proceso del climaterio. El tema del cuerpo, por supuesto, en las mujeres, las parejas y la menopausia, la sequedad vaginal, el dolor también por la penetración, diferentes cosas que se producen ahí en esta etapa de la vida. El tema del trabajo, ¿no?, y como nuestro rol también como ciudadanas, como poder aportar lo que está pendiente. La salud pública en relación también a la salud privada, y que este es un tema, obviamente, macro, no solamente de las mujeres. Somos fabulosas con y sin estrógenos, capítulo 13, y luego nos dan algunas pistas en la parte de los otros recursos, por donde empiezo, y un glosario que también es sumamente importante cuando no hemos hablado de estos temas. Me voy a detener la terapia hormonal porque
aquí, aparte del tema de los estrógenos o toda esta situación también que puede ser más química, pero que es necesaria para equilibrar, también hay versiones alternativas que algunas le pueden calzar o no. Y no voy a decir hierbitas como manera despectiva, porque los pueblos originarios saben muy bien la salvia, muy, muy conocida, y otras plantas que pueden ayudar mucho en los síntomas. Me gustaría que contaras lo que ustedes también averiguaron, que no es lo mismo la terapia hormonal de la terapia hormonal de reemplazo, que tiene que ver con una precocidad. Sí, la terapia hormonal, que es la que se da a las mujeres cuando estamos en este proceso de climaterio, idealmente durante la perimenopausia, si bien existe mujeres que ya tuvieron su menopausia, o sea, su última regla, existe una ventana de oportunidad, que eso lo tiene que determinar el o la profesional. Sabemos que existe, no voy a dar más detalles porque, como te digo, no soy responsable en eso, pero existe. Idealmente empezar con una terapia hormonal en la perimenopausia. Muchas nunca toman algún tipo de estrógenos porque tienen contraindicaciones muy específicas. En general, las personas que han tenido cáncer, pero eso también tiene que ser estudiado por un profesional. Puntualizar, y voy a decir, han tenido cáncer. Durante mucho tiempo, más de 20 años, se pensó que la terapia hormonal producía cáncer. Y esto, la verdad es que no es cierto, ya está determinado, ya está demostrado que no es así, que este estudio que se hizo estuvo mal hecho, está absolutamente, ¿cómo podríamos decirlo? Ahí se me va la palabra. Está absolutamente claro que no es así. Sí, los doctores... comprobado, de hecho. Comprobado, exactamente. Pero el titular quedó. Sí, pero el titular quedó. Es el tema. Y este fin de semana estuvimos con nuestro libro en el Congreso de Xochiclim, la Sociedad Chilena de Climaterio, y ahí estuve conversando con él. Me entero que existe. Si no fuera por tu libro, no sabía que existe. Soy periodista. Existe. Impresionante. Y esta sociedad hicieron este congreso y estuve conversando con algunas mujeres, ginecólogas y otras enfermeras, y nos decían que efectivamente todavía hay temor, pero hay temor porque hay muchos profesionales, y voy a decir con toda su palabra, varones, que todavía creen que esto, porque no se han actualizado. Deben haber mujeres también, para que los vamos a acusar tanto, pero no se han actualizado. Y la visión es como, mira, en realidad se te va a pasar, así es la vida. Entonces, no debe ser así. Eso en terapia hormonal hay que tener súper claro, en el libro lo explicamos detalladamente y en fácil, porque claro, uno puede leer los papers, pero no es la idea. En fácil está por qué la terapia hormonal no produce cáncer. Por otro lado, la terapia de reemplazo tiene que ver con una patología que sufren algunas mujeres muy jóvenes, que en cierto modo la reserva ovárica disminuye y entonces tienen esta menopausia precoz. Pero eso es una patología y debe ser tratada como una patología. La menopausia o el climaterio que hemos tenido tú, yo, mis compañeras de Viviana y Paula, son parte del ciclo vital de las mujeres. La menopausia precoz no es parte del ciclo vital de las mujeres. Es una, como te comentaba, una patología. Entonces, esa es la diferencia entre la terapia de reemplazo y la terapia hormonal. Si bien parece que las dos reemplazaran, pero no, una en realidad está haciendo una labor mucho más específica y necesita otro abordaje. La nuestra tiene que ver con suplementar no es la palabra, pero dar estrógenos, administrar estrógenos, y si eres una persona que todavía tiene útero, en general también se entrega progesterona. Pero esto es lo que me pasa a mí en términos de lo que yo estoy tomando. Pero si tú vas a un ginecólogo o una ginecóloga, te va a dar algo específico. Sí. Como decimos en el libro, tu menopausia no es la mía. Tenemos distintos síntomas, distintas maneras de vivirla también emocionalmente, porque hay mujeres que les carga. Hace un tiempo atrás salió un video de la Marta Sánchez diciendo que la menopausia era algo que ella no iba a dejar entrar en su vida.
Okay. Flaca, lo siento. O sea, no sé cómo lo vas a evitar, pero te va a pasar y te debe estar pasando, porque Marta Sánchez debe tener un poco más que yo, o la misma edad. Entonces, es algo que no puedes evitar. Puedes mitigar los síntomas, pero poniendo atención. Puedes vivir la menopausia de la manera que tú quieras. Hay otras personas que hablan de la plenipausia, porque en realidad encuentran que este es un proceso. A nosotros ha sido, no sé si ha sido una plenipausia, porque estamos también con el libro, nos dimos cuenta de muchas cosas que no teníamos idea. Cuando empezamos el podcast, yo no tenía idea de muchas cosas que hoy día sé, y de esto ha pasado solo un año. O sea, empezamos el podcast. ¿No? Junio empezamos el podcast, salió al aire el podcast. Y antes de fin de año nos llamaron de Planeta para hacer el libro. O sea, estamos en julio y ha pasado un año. El podcast tiene 2 temporadas. Tenemos un libro, queremos seguir, por supuesto. Pero y mucho agradecimiento por medio, ¿no? y mucho agradecimiento de nosotros también, de todos los comentarios. Como tú me dijiste cuando me recibiste hoy día, qué bueno que existió este libro. Y nosotros decimos, qué pena que nosotros no lo tuvimos. Sí. O sea, ni nuestra madre, ni nuestras abuelas. Ni nuestra madre, ni nuestras abuelas. Por todas mis compañeras. Exactamente, porque también cuando uno piensa en todas las mujeres que más grandes, como dice, madres, abuelas, que quizás cómo lo vivieron, da un poco de... A mí se me aprieta un poco el corazón, porque pienso, no sé, mi mamá cómo lo vivió con un adolescente en casa. Porque ahí también se produce un tema. Cuando tienes un adolescente, se producen ahí, hay un choque inevitable. Entonces, son 2 procesos importantes de la vida, pero que también hay que ponerle atención. Sabemos que a los adolescentes se les va a pasar la adolescencia. El climaterio es más largo que la adolescencia. Entonces, también hay un llamado a la empatía. Y también un llamado a las personas que viven contigo, independiente de la pareja que tengas. Heterosexual, homosexual. Exacto. Si no tienes una pareja mujer, pero tienes una mamá, pero tienes una amiga, una compañera de trabajo, ¿qué va a pasar por esto en algún momento de su vida? Entonces, la información, si bien este libro en general lo van a leer mujeres, nosotros o personalmente invito a los varones también a leerlo, porque van a descubrir y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que les pasaba a su mamá o le está pasando a su pareja, se pueden resolver, y necesitamos empatía en términos no solo hacia nosotros, sino también hacia, o sea, sirve para la sociedad, para el bienestar de las personas. Si estamos bien, si nos relacionamos mejor, vamos a estar mejor todos, entonces todos y todas. Sin duda. Nicoleta, para ir cerrando, la parte final hablan de algunas experiencias, tú ya hablabas lo de Ana Torrija en España, algo también mencionan de México, y me gustaría detenerme a propósito de las políticas públicas y algo que ustedes decían cuando lo averiguaron. Esto parece ciencia ficción, esto es un guión de una película. Comenta un poco a grandes rasgos, porque la invitación es que escuchen el podcast y por supuesto lean el libro de lo que pasa en Gran Bretaña, ya que nos gusta mirar tanto lo que pasa afuera y sobre todo en Europa. Bueno, en Gran Bretaña tienen un poco más adelantado de lo que tenemos nosotros, si bien tienen, yo conversé con una amiga, más la investigación que hicimos, tienen bastante más adelantado. Sin embargo, hace poco encontré una actriz muy conocida en Inglaterra que hacía un llamado también a la Cámara de los Lores. Los Lores, sí. ¿Sí? Y a una persona en especial que no había asistido a una reunión sobre este tema, siendo mujer. Entonces, decía, ¿sabes qué? Sí, hemos avanzado, pero el avance, si bien comparativamente hay un trabajo importante hecho, no quiero dejar mal al sistema público acá en Chile. El sistema público funciona acá en Chile. Las mujeres tienen acceso a la terapia hormonal. Sin embargo, tienen una dificultad, y lo decimos en el libro. Hoy las mujeres en el sistema público ginecológicamente se atienden con una matrona. Sí. Y lo hacen súper bien. Sin embargo, para que tengan acceso a la terapia hormonal, las matronas y los matrones no pueden recetar terapia hormonal,
pero sí anticonceptivo. Sí, exacto. Y ahí hay como una cosa extraña. Entonces, aquí lo que nosotros queremos y proponemos es que se unan las personas, las sociedades de endocrinología, el ministerio, el Xochiclím, que hay voluntad, pero parece que falta tiempo o mayor interés, por eso nosotros también lo queremos empujar, para que finalmente las matronas y los matrones puedan hacer esto. Porque cuando tú vas al sistema público, te atiende la matrona, te dice, te hace la escala de RMS, que está en el libro, te dice, te pasa esto, ok, eres candidata a esta terapia. Sin embargo, como no puede recetarte, te tiene que derivar un doctor. Y ya sabemos que esa derivación puede durar 1, 2, muchos meses. Y ahí muchas mujeres se pierden, se aburren, no van. Tiran la toalla. Tiran la toalla o siguen pasando lo pésimo 2, 3 meses. Entonces, si bien hay instancias para que las mujeres reciban, hay sistemas que funcionan muy bien. Conocimos a un par de ginecólogos muy pro. Chilenos, sí, por supuesto, que trabajan en el sistema público y que están muy interesados en esto. Camilo Palma, uno de ellos, y él... anótelo para que sí, y él propicia y enseña y moviliza para que los matrones y matronas también estén atentos, porque obviamente saben de esto, están educados, digamos, en este tema. Sin embargo, también hay que activar la empatía, que pongan atención. Si una mujer llega y tiene más de 40 años con estos dolores, no la derives al tiro al psicólogo. Quizás lo que tiene es un problema de climaterio, o sea, el de la perimenopausia le están bajando, está depresiva, independiente de todo lo que le esté pasando, pero puede ser un factor. Entonces, muchas veces, si la matrona, antes de derivar a una persona, a un profesional, derivara o pudiera dar terapia hormonal, facilitaría muchísimo el proceso. Las que nos atendemos en el sistema privado, lo que pedimos es que si el ginecólogo o la ginecóloga con la cual te estás atendiendo, tú le preguntas sobre esto y tú notas que, como se dice en buen chileno, no te da pelota, busca un ginecólogo, una ginecóloga experta. O que los profesionales y las profesionales sean capaces de decir, sabes que de esto yo no sé. Yo sé de neonatología, yo sé de cómo tener bebés, yo sé, te saco el bebé, la bebé, pero de esto no tengo idea. Deriven, porque muchas personas han perdido mucho tiempo y han ido en doctor y doctora por distintas razones. ¿Qué traumatólogo? ¿Qué neurólogo? Absolutamente. Bueno, muy claro este libro, la verdad que presenta varias aristas de una temática, además que es muy, muy rica, da también ahí algunos consejos, tips, ¿no? Como que en realidad suenan de perogrullo, pero a veces olvidamos, y sobre todo que son esenciales para este periodo de la vida de las mujeres. Ejercicio, meditación, dieta rica en calcio, vitamina D, aparte también de toda la información, digamos, más dura, estadística, de las investigaciones, de los sesgos culturales, de las faltas que hay acá en nuestro país, pero también de las oportunidades. Y ahí termino, Nicoleta, preguntándole, ¿habrá un ejemplar para la ministra Orellana y la ministra Aguilera? Nos encantaría que llegara hasta allá y sale el Ministerio de la Mujer. Sí, por supuesto, porque ahí también hay harto que hacer, bastante que hacer y sin duda la ministra está dentro de nuestro target. Sí. Y la ministra Orellana va a pasar por eso. Sí, eso es parte del asunto. Es importante, sí. Estoy feliz de conversar con ella y mostrarle el libro. Estamos disponibles. Un mensaje de cariño también aquí para que conozcan Menos es Más en esta versión editorial de lo que es el podcast, ¿no? Porque ya existe, tiene 2 temporadas, ya lleva 1 año, por una menopausia informada y acompañada. Este libro lo encuentran en sus mejores librerías, lo ha sacado Debate a través de Planeta, que le fue a tocar la puerta a las autoras porque les interesó este tema que es de salud pública, que por supuesto también es de sociedad y es de la cultura, de la vida misma. Viviana González,
Paula Olmedo y Nicoleta Pranzini, a quien despido y agradezco, son las autoras de Menos es Más. Muchas gracias, Nicoleta. A ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Y nosotros, hasta mañana. Que estén muy bien.